al diputado Rudy González, porque me gustaría escuchar esto. Me gustaría escuchar esto. Y ayer yo sabía que... Evidentemente él no fue a la actividad, ¿verdad? Sí, él no fue a la actividad. Él no fue a la actividad. Y yo estaba tan enterado de que él no fue a la actividad, pero no me dio esos detalles. Estaba tan enterado de que no fue a la actividad porque el diputado Rudy González estaba en mi casa. Entonces... ¿Y no le preguntaste por qué no fue, Julio? Nos pasamos toda la tarde juntos, pero yo sabía que él no iba. Y sabía de su disgusto desde hace unos días. Pero no te comentó nada. Pero no, yo sencillamente entendía que él no había ido porque hay diferencias, esas diferencias tienen que ver con el asunto local. Tú sabes que en los pueblos, en las provincias, el problema de los líderes locales siempre produce choque. Fíjate que uno de esos choques llevó a la salida de Rafael Calderón. Así es. Que fue el hecho de que no se hiciera una convención para proclamar a Díaz Filpo como candidato a senador. Yo no sé si esta vez, yo creo que los Filpos ahí tienen algo que ver, porque no sé si Rudy estaría aspirando a la senaduría y habría una situación similar a la que ya se dio con Rafael Calderón. Porque él podría irse para el PRM. Bueno, yo creo que Miguel ha vivido esa experiencia. Y si ha vivido esa experiencia, tendría que buscar una metodología que le permita resolver esas situaciones sin desenlace como ese, porque indiscutiblemente que ahí el PRD perdió a su figura principal en términos de prestigio político, de conocimientos del Estado, técnico, etcétera. Pueden haber políticos tal vez más populares que él es muy popular. Pero si estamos hablando de la formación de un político completo, Calderón es uno de los más formados. Calderón es un privilegio político y técnico para cualquier partido, y es un privilegio que lo ha tenido de hace algunos años el PLD, y muy bien que lo ha tratado, y además él se lo ha ganado. Se lo ha ganado porque él ha tenido desde el principio una integración total a ese partido. Entonces, vamos a ver qué nos dice un poquito más adelante el diputado Rudy González. No obstante, no puedo ni podemos quedarnos en ese detalle, en lo que ocurrió con Rudy González, porque lo ocurrido ayer en el PRD tiene connotaciones más profundas. Pero lo primero que debo hacer, Amaury, es darle el crédito al Sol de la Mañana. En el único lugar donde se planteó en primicia que el domingo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado no solo se iba a proclamar como presidente del PRD, sino que también iba a ser proclamado como el candidato presidencial del PRD, fue una primicia que ofrecimos aquí en el Sol de la Mañana. Hay que darte, Julio, el crédito no solo al programa en sentido general, sino a ti en particular, que conseguiste esa información, la planteaste cuando nadie se imaginaba que eso podía ser así, incluso algunos quedamos sorprendidos, porque yo dije, pero ¿cómo puede ser? Y así se concretó. Así fue. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que Miguel Vargas Maldonado se adelantó a varias cosas. Y desde el punto de vista político, Miguel Vargas Maldonado ha actuado de manera correcta. Del punto de vista político, actúa de manera correcta. Mucha gente se va a preguntar, ¿y dónde está la democracia? ¿Dónde está la democracia de una persona que se proclama sin primarias? Y la respuesta es, ¿para qué tiene el ingeniero Miguel Vargas que organizar unas primarias en el PRD para la candidatura presidencial, cuando los que pueden competir con él por esa candidatura están en otro partido? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si el ingeniero Miguel Vargas organiza unas primarias? Que independientemente de que se sabe
que él no tendría una competencia interna, se la crearían sencillamente para deslucir de nuevo lo que él haga. Lo que él haga. ¿Por qué? Porque ni Luis Abinader se va a presentar a una convención a competir con Miguel Vargas. Hipólito Mejía no se va a presentar a una convención a competir con Miguel Vargas. Entonces, entre la gente que pueda haber una competencia real, esa gente no estaría en esas primarias. Pero además de que esa gente no estaría en esas primarias, entonces él lo que haría una primaria para ser proclamado como quiera candidato presidencial, pero deslucida. Porque le ponen cualquier aspirante para que al final ese aspirante le haga un lío y le desluca la actividad. Entonces Miguel Vargas dijo, pero ven acá, si voy a ser el candidato presidencial de este partido, lo voy a hacer y punto. Entonces yo no le voy a crear escenario a mis adversarios para que continúen en su campaña de descrédito. Y hizo esta proclamación. Hizo esta proclamación por esas razones. La otra pregunta, ¿y la legalidad? Y la legalidad, una cosa es la democracia y otra cosa es la legalidad de lo que él hizo. Lo que él hizo ayer es totalmente legal. Lo que él hizo ayer es lo que hay que hacer para proclamar un candidato presidencial de un partido. Ustedes saben por qué Hipólito Mejía fue el candidato presidencial del PRD. No fue porque fue escogido en unas primarias. No fue porque fue escogido en unas primarias. Hipólito Mejía fue candidato del PRD. Se pudo inscribir como candidato presidencial del PRD porque después de esas primarias, Miguel Vargas Maldonado cumplió con el requisito de convocar una asamblea de delegados, que es la que por ley tiene que hacer la elección y la proclamación de un candidato presidencial. Eso de las primarias no es un elemento de la ley. Eso fue una creación de Peña Gómez para dar mayor participación a la gente en la elección de un candidato. Pero la forma que exige la ley para la proclamación de un candidato, el requisito imprescindible para que la Junta Central Electoral acepte la inscripción de un candidato es que se haya hecho una asamblea como la que hizo ayer Miguel Vargas Maldonado. Si a eso usted le añade una primaria, usted le puede añadir lo que usted quiera. Lo que usted quiera le puede añadir para hacerla más amplia, más democrática, más lo que usted quiera, pero todo eso en términos legales no es necesario. No es necesario. Es decir, que lo que él hizo es absolutamente legal. Entonces ya hemos visto el asunto del cuestionamiento democrático, del cuestionamiento legal. Vámonos a la parte política. Hay otras cosas que obligaron a madrugar a Miguel Vargas Maldonado. Incluso hasta un refrán popular. Hasta un refrán popular lo obligaba a madrugar, que es aquel que dice que el que tiene sus lágrimas hondas tiene que empezar a llorar temprano. Si Miguel Vargas Maldonado, de los aspirantes importantes, es el que está en peores condiciones, Miguel Vargas Maldonado entonces es el que tiene que hacer un trabajo más temprano. Pero además de que es el que tiene que hacer un trabajo más temprano, hay un elemento por ahí que cambia las reglas del juego. Ese elemento es la llamada ley de partidos. Entonces, Miguel Vargas Maldonado se ha adelantado a proclamarse como candidato presidencial antes de la ley de partido. Por lo tanto, cuando esa ley sea aplicada, no puede tener efecto retroactivo. No puede tener efectos retroactivos y ya el PRD ha proclamado su candidato presidencial. ¿Qué ocurre? Que ahora Luis Abinader e Hipólito Mejía van a una situación de indefinición. Mientras ellos dos ahora tienen que fajarse a competir entre ellos, para ver quién será el candidato presidencial,
Ya el PRD tiene eso resuelto. Ya el PRD tiene eso resuelto. Entonces, con ese tema resuelto, Miguel Vargas Maldonado tiene las posibilidades de dedicarse a hacer lo que hay que hacer para subir su popularidad, para empezar a remontar en las encuestas. ¿Ignora el ingeniero Miguel Vargas lo que hay que hacer para remontar en las encuestas? No puede ignorarlo, porque es un político bastante veterano en estas lides. Es un hombre que tomó un PRD en una situación tan difícil como la que él tiene en estos momentos, y él llevó ese PRD a remontar. Él sabe cuáles son las cosas que limitan su apoyo en el electorado PRDista, en el electorado del PRD. Y ayer empezó a hablar de eso. Él sabe muy bien que una parte de los PRDistas les ha llegado la idea de que Miguel Vargas Maldonado habría sido el causante de la derrota de su partido. Y por eso él decía ayer en su discurso que los que le acusan de traidor, actúan como el ladrón. Cuando lo atrapan robando y lo van a perseguir, él mismo sale a vociferar un ladrón y sale a corretear el ladrón. Y desarrollará una estrategia para tratar de quitarse un poco esta acusación, pero además para remontar en las encuestas. ¿Qué ocurre? Que las personas que tienen aspiraciones ven un panorama distinto, ven a un PRD que ya resolvió su problema. Ya resolvió su problema principal de la candidatura, y se sabe que para ganar hay que empezar a trabajar temprano. Hay, por otra parte, un movimiento en las bases de ambas fuerzas. Hay un movimiento en las bases de ambas fuerzas que el movimiento se terminará imponiendo. ¿Cuál es ese movimiento? PRDistas y PRMistas en todos los pueblos, y eso empezó por el Distrito Nacional. Quieren llegar a acuerdos para apoyarse mutuamente en las candidaturas locales. Provocar boletas locales que sean boletas unificadas, porque ellos plantean que el problema es arriba. Y entonces arriba se irían a una especie de elección con candidatos múltiples, a ver cuál saca más votos, pero abajo, para poder preservar las sindicaturas que tiene el PRD o que estén en manos del PRM, la única manera de preservarla, la única manera de no regalársela al PLD es con un acuerdo entre ambas fuerzas. ¿Por qué? Porque puede que en un lugar el PRM no gane, pero los 500, los 1000, los 1500 votos que se lleva, los 2000 votos, los 3000, quién sabe cuántos votos se lleva un candidato que se ponga a competir, eso entonces dan la victoria cómoda al que está compitiendo con el PRD y con el PRM, que es el PLD. O en los casos donde el Partido Reformista tenga fortaleza. Entonces hay ese ánimo, y de hecho en los próximos días sé que habrá un acto en el que el licenciado Alfredo Pacheco Osoria va a proclamar como candidato a alcalde de la capital a David Collado. Y es en una fórmula de esa naturaleza. Una fórmula que busca que gente del PRM y gente del PRD estén trabajando aunadas
en ese tipo de candidaturas. Entonces, ahora tendremos que esperar qué hace el ingeniero Miguel Vargas Maldonado después de esta elección. Un poco más adelante, pues veremos las opiniones que tienen nuestros oyentes sobre este acontecimiento del día de ayer en el Partido Revolucionario Dominicano. El sol de la mañana. Bueno, se puso a circular un rumor en el fin de semana y un medio acreditado reprodujo unas declaraciones de el obispo auxiliar, el obispo Víctor Masalles, donde Víctor Masalles confirmaba la renuncia por edad del cardenal López Rodríguez. Sabíamos que el cardenal López Rodríguez había presentado su carta de renuncia hace un tiempo y que el Papa no ha acogido esta renuncia del cardenal López Rodríguez. Pero como las declaraciones de Víctor Masalles sugerían que parece que ya esto había evolucionado, la verdad es que mucha gente se preocupó. Mucha gente se preocupó. Yo decía en un mensaje de Twitter que alcanzó muchísimas reproducciones que con la renuncia por edad del cardenal López Rodríguez, no solo la iglesia iba a sentir el vacío de un liderazgo responsable, sensible y patriótico. Y muchas personas se preocuparon. Entonces, lo que ha ocurrido es que alguien ha tenido interés en poner en la palestra esta renuncia que ya se produjo hace 3 años y que es una facultad del Papa pues conocerla y que el Papa no la ha conocido. Entonces no sé por qué razón alguien quiso pues colocar este tema en la agenda, crear una situación en función de esta temática. En conclusión, de lo que se trata es de la misma carta de renuncia que ya sabíamos que había presentado el cardenal, que no ha sido acogida. Es decir, no es un acontecimiento que ha evolucionado como hizo parecer las declaraciones que ese medio atribuía al obispo auxiliar Masalles, que un poco más adelante también dijo que no había dicho eso. Hizo las precisiones del lugar, pero la verdad que quisieron introducir esa preocupación que para todo lo que sabemos, lo que representa el cardenal, desde luego, era un elemento que no podía pasar desapercibido. Melton Pineda, la línea telefónica a las 7:31 minutos. Melton, adelante. Muy buenos días, Julio Martínez Pozo. ¿Cómo están todos? Todos estamos muy bien. Adelante. Julio, casualmente la protesta que se está escenificando ahí en los rieles del ingenio CAE y el ingenio Lovicini se debe a reclamos de las comunidades por asuntos de luz y de calle. Yo acabo de hablar con un dirigente transportista de la zona sur, me dice que ellos no tienen nada que ver, que al contrario, a ellos lo está afectando porque le han roto algunos vehículos que estaban transportándose por ese lugar, pero que eso no tiene nada que ver con alguna protesta de transporte ni nada así por el estilo, porque estaba diciendo que eran como los transportistas o choque entre los transportistas, que eso no es así. Estoy llamando casualmente al síndico uno de los síndicos de ahí, de esos alrededores, Nizao, básicamente, a Globi, para que me explique esos asuntos, pero no coge el teléfono. Pero realmente la protesta es solamente por asuntos comunitarios, según me dijo una persona, que es un descuido del gobernador de San Cristóbal y el gobernador de Baní, que no le han puesto caso a algunos reclamos que ellos han tenido, asuntos muy locales, sobre todo de Yaguate, Los Rieles y... Sí, por ahí está. La gente que está saliendo es parte de un grupo. Por ahí está la comunidad organizado del Palpo.
Por ahí están las Miguel comunidades. Santana, ahí en Semana Santa. Por ahí están las comunidades de Dubó, de Pajarito, sí. De La Cabria, Dubó, Pajarito y La Cabria. Pajarito también, sí, La Cabria. Sí, sí. Pero quienes organizaron la protesta realmente son un grupo del Falpo y de la gente de Fidel Santana que están organizados ahí en Semana Santa, que son quienes ideológicamente dirigen la protesta comunitaria. Ok, sí, entonces por Julio, eso... también te voy a decir, yo anoche supe que Rudy González estaba en una vivienda privada, no sabía que era en la tuya. Sí. Él tuvo que irse de Aso ayer. ¿Y por qué? Porque toda la dirigencia del PRD vino a la convención de su partido. Y aunque él trató de sabotear que la representación de Asua viniera a la convención, él tuvo que irse de Asua, porque hasta podían agredirlo los PRDistas acusándolo de traidor. Él parece que está buscando una entrevista con Miguel Vargas Maldonado para explicarle esas cosas, pero realmente, si él se va al PRM, los diputados del PRD se reunirán, lo destituirán como vocero del PRD. No podrá ser vocero del PRD, sino del PRM. Es lo que me dijo también un dirigente PRD. Melton, Rudy González es un líder muy importante para el PRD. Calderón también. Era Calderón, este es un calderito. No, él es un líder importante del PRD. Yo sé... No te digo que no te digo que no. Pierden algo pero importante. Calderón era más fuerte, era un Calderón. Sí, pero Calderón es senador del PLD. Es senador del PLD. Pero cuando era PRDista era Calderón. Sí. Siempre ha sido Calderón, este es un calderito. Rudy también Rudy en los momentos más difíciles de Miguel ha estado con Miguel. Ahí hay un distanciamiento. Yo no sé, hay una diferencia con los Filpos, con los Diafilpos. Yo conozco esa diferencia ahí en Asa. Hay una diferencia con los Diafilpos. ¿Qué pasa con los Diafilpos? Con el protagonismo que tiene una persona por ahí que tiene unas funciones públicas. Yo conozco todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tiene que hacer es ver a Miguel Vargas Maldonado para que no pierda su espacio como lo han perdido otros en el PRD. Bueno, pero trátenlo bien. Es como el asunto de Pacheco. Pacheco no fue tampoco. Después que le cedieron la presidencia del Distrito Nacional, Pacheco no fue. Pero deja a Pacheco quieto. Porque no se puede estar en agua tibia